Muy buena tarde. Un momento, doctor, por favor, es que está iniciando todavía la grabación. Ya. ¿Usted me dice? Sí, sí, doctor. Estamos listos. Muy bien, maestra, muchas gracias. Muy buena tarde a todas las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desarrollar una sesión más del Diplomado en Epistemología Jurídica. Yo espero que el tiempo que transcurrió desde el viernes, que tuve la oportunidad de verlos a todos ustedes, y el día de hoy, pues la jornada haya sido próspera, exitosa y que estén con buen ánimo y mucha salud. Los saludo y la saludo a todos y a todas, ya saben, con mucho afecto y mucha admiración. Vamos, si ustedes están de acuerdo, a continuar nuestra explicación porque nuestro tema se refiere a la epistemología jurídica aplicada al sistema procesal electoral y concretamente a la prueba, al sistema probatorio. Y entonces hemos visto que aquí lo conveniente es que relacionemos, que juntemos por un lado, la técnica jurídico-procesal, que al respecto tenemos normas, tenemos incluso una teoría general de la prueba, lo platicábamos el viernes, que independientemente de la materia que estemos desarrollando, fiscal, mercantil, civil o, como en este caso, electoral, pues hay algunos aspectos que son similares en todo el sistema probatorio. Pero aparte de conocer, claro, la técnica jurídica, y eso nos los da el conocimiento, en el caso nuestro, fundamentalmente de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Hay que tenerlo muy, muy conocido ese documento, entender, comprender el alcance de sus disposiciones y todos los criterios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desarrollado en torno a los aspectos que toca esa ley. Eso por un lado, por supuesto. Pero también debemos reunir, engrapar, vincular nuestros conocimientos de epistemología, sobre todo epistemología jurídica, porque recuerden ustedes que la epistemología en general es el estudio del conocimiento, de las reglas del conocimiento. Y entonces, bueno, también en la epistemología hay especialidades. Una de ellas es la epistemología jurídica, aplicar esas teorías del conocimiento, pero en el campo estricto del derecho. Y todavía dentro del derecho nos encontramos una subespecialidad, que es precisamente la epistemología en materia judicial, la labor del juez, del órgano de justicia y el asunto de la epistemología en general. Y luego todavía dentro de ese campo, pues el sistema probatorio, o sea, porque la actividad del juez es muy amplia, no se concreta al aspecto netamente probatorio. Es uno de los trabajos, una de las tareas esenciales de su desempeño como aplicador, como ejecutor de la justicia, pero no es la única. Entonces, lo vamos a aplicar en la epistemología concretamente al mundo de la prueba. Y luego todavía una subespecialidad que es la que se refiere al campo específico de lo electoral. Más adelante veremos cómo el campo de lo electoral tiene algunos aspectos que lo hacen sui generis, o sea, diferente al campo general del derecho. Pero bueno, en el último momento, el viernes, si ustedes no se acuerdan, yo lo estoy recordando ahora, veíamos que de acuerdo con un autor mexicano muy conocido en el medio de la licenciatura en Derecho, porque su libro es libro de texto en la licenciatura, me refiero al doctor José Ovalle Favela. Él tiene varias publicaciones, pero la que ha hecho más ruido, la que conocemos todos, es su derecho procesal civil.
Y entonces, allí el doctor Ovalle, reuniendo conocimientos de otros especialistas, nos dice que en materia de valoración de la prueba, porque ese es un tema básico, tanto para la teoría general del proceso, como claro, para el sistema probatorio electoral. ¿Cómo vamos a valorar la prueba? Una situación es la de te ofrezco la prueba, eso hacen las partes en litigio. Pero ahora el juez admite la prueba y tiene que tomar una tarea verdaderamente mayúscula, valorarla, ¿sí? Y bueno, qué asideros, qué parámetros tiene para hacer esa valoración tan delicada. Entonces, Ovalle Favela nos dice, mira, sobre ese punto hay tres opciones. Una, un sistema legal o tasado. Ahí no hay más que atenerte a lo que dice la ley. La ley te va guiando así como de la mano y es coercitiva. Tú como aplicador de la justicia simplemente sigue las disposiciones de la ley. Ese es el primer sistema. Otro es el sistema libre de apreciación. O sea, tú como juez tienes desde luego tu criterio, lo que llamamos tu criterio, tu experiencia, y, y tienes pues toda la calidad que te da ese cargo al que generalmente llegas a través de una carrera judicial, pues tú puedes valorarlo, valorar cada prueba, pero espérate, nada más que hay para eso mismo tres situaciones que puedes tomar en cuenta. Y finalmente un sistema mixto en donde podemos tener la apreciación del juez con su experiencia, pero también ciertos aspectos que la ley limita. Ese sería el sistema mixto, por obviedad, combina los dos. Ahora bien, si esto es así, nuestro sistema procesal electoral estaría precisamente en este último rango, en el del sistema mixto, porque por un lado le da opción al impartidor de justicia para que dentro de las reglas de la lógica, de la sana crítica y de las máximas de experiencia pueda valorar pruebas. Y por otro lado también le está diciendo, esta prueba tiene un valor de tal, hace prueba plena o no la hace. Bueno, pero ahí nos quedamos, en ese fue el último momento de nuestra clase. Y ahora lo que queremos saber es en qué consiste esto de las reglas de la lógica, reglas de la sana crítica y la máxima de la experiencia. Vean ustedes el orden en que está aquí. Primero está lo de la lógica, luego lo de la sana crítica y al final la máxima experiencia. En la siguiente lámina vamos a analizarlo, pero nada más cambiando el orden y por una razón que ahorita la van a captar. ¿A qué le llamo reglas de la lógica? Bueno, yo sé que la lógica, y ustedes lo saben desde sus años de preparatoria, de bachillerato, pues sabemos que la lógica es igual que la epistemología, una parte de la filosofía. Es una especialidad dentro del campo de la filosofía. Y sobre ese punto, sabemos que la lógica, pues es una disciplina que nos da las reglas para establecer el pensamiento coherente. Esto lo tocamos en la clase pasada. Hablamos de los silogismos, incluso pusimos el caso de cómo la ley y la jurisprudencia, no solamente del tribunal, sino en general la ley y la jurisprudencia son ejemplos de silogismos que podemos encontrar en el campo del derecho. Entonces, aplicar las reglas de la lógica es estar tomando en cuenta la metodología propia de esta especialidad de la filosofía que da fundamento a los pensamientos racionales o coherentes. Bueno, esto es muy importante. El juez va a emplear la lógica y hay toda una disciplina, la lógica jurídica, que incluso ya al nivel de licenciatura se estudia como una disciplina específica en las distintas universidades, tanto públicas como privadas. Entonces, las reglas de la lógica. Vamos a ver cómo la lógica establece pensamientos coherentes. Pero luego vienen las máximas de la experiencia. ¿Qué entendemos por eso?
es lo que acumula, el conocimiento que acumula el juzgador en el desempeño de sus funciones. Como cualquier trabajo, o sea, finalmente el trabajo de un juez, con todo lo honorable que esto resulta, desde luego un juez, un magistrado, un ministro, cualquiera que sea el nivel del juzgador, pues indudablemente representa dentro de la sociedad en que se desempeña, representa un aspecto fundamental. La gente confía en él, es una persona respetable. Y así el hombre o la mujer que dedican su vida profesional a esto gozan de un prestigio y una respetabilidad pues muy bien ganada. Entonces, dentro de esa experiencia que van adquiriendo, pues ese es un tesoro, ese es un patrimonio para todos nosotros, porque esa experiencia le va a dar a él pues la posibilidad de distinguir la veracidad de la prueba, la idoneidad, etcétera. Entonces, no es nada menor la experiencia que adquiere el operador de la justicia. Y luego, ¿qué es la sana crítica? Eso ¿a qué le llamo yo sana crítica? Ah, pues es el aspecto que combina los dos principios anteriores. Por eso yo aquí cambié el orden. Primero dije la lógica, luego la experiencia. Ahora, toma esos dos parámetros, únelos, entrelázalos, y eso es la sana crítica, combinar las dos cosas. Entonces, ahí él o la juzgadora van a, en cada caso, a aplicar la lógica, que esa es muy específica y es muy rígida, ¿sí? La regla de no contradicción, todo eso no admite dudas, y luego lo va a combinar con la experiencia que ha logrado acumular en su carrera judicial. Y pues ese doble apoyo le llamamos sana crítica. Y varias veces en artículos diferentes de las leyes procesales vamos a ver que se refiere, para que el juzgador pueda valorar una prueba, a esta regla de la lógica, máximas de la experiencia y sana crítica. Pero aparte, esto lo dijo José Ovalle, como ustedes se acuerdan, en la lámina anterior. Pero vamos a agregar, si ustedes no tienen inconveniente, un principio más para poder razonar y valorar la prueba. Y esta es la apariencia del buen derecho. Muchas veces, incluso en las sentencias de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos encontramos en la redacción esta expresión, apariencia del buen derecho. Esto al principio, cuando llega a tus ojos, puede ser que te despierte mucha inquietud, que digas, oiga, pero ¿esto qué es? Porque si usted me habla de un buen derecho, ¿quiere decir que hay un mal derecho? Pues sí, se me hace extraño, ¿verdad? Bueno, pues el buen derecho yo entendería que está en la Constitución y en las leyes, pero ¿puede haber un mal derecho en contraposición? Desde luego que no, eso sería un pensamiento absurdo. El derecho, en principio, debe ser bueno. Ya los romanos lo hablaban así, hablaban de la bonitas del derecho. Bonitas entendiéndolo como lo bueno del derecho, o lo bueno en el derecho. Bonitas, así como lo estoy pronunciando sin acento en español. Bonitas son las mañanas en Acapulco, ¿verdad? No, no, bonitas. Quiere decir que el derecho siempre nos debe inducir al bien. Sería terrible que una norma me indujera al mal. Entonces el derecho por esencia, por sentido común, tiene que ser bueno. La norma puede ser deficiente, tanto así que algún tiempo se deroga, se reforma, pero el derecho en general debe inducirnos a lo bueno, nunca nos va a inducir a cometer malas acciones. Entonces, pues esto de la apariencia del buen derecho sería una expresión que no tendría mucho sentido. Pero vamos a ver en qué consiste y cómo se aplica. Aquí dice que se aplica sobre todo para ordenar medidas cautelares. Esas medidas que tomamos o que toma la autoridad judicial para evitar
que se siga poniendo en riesgo nuestros derechos. Hay una situación, una circunstancia en donde peligran nuestros derechos. Y para evitar ese peligro o esa constante afectación a un derecho, se toman medidas cautelares, se suspende el acto, etcétera. Esto sucede pues prácticamente en todas las especialidades jurídicas, desde luego en el amparo, por ejemplo. Pero vamos a explicar bien en qué consiste esa frase que les digo así de entrada, me hace ruido, o sea, de entrada, pues no entiendo a qué buen derecho se referirá. Mira, pues es una posibilidad, la idea de la apariencia del buen derecho es la posibilidad a la simple observación, al simple golpe de vista, al simple enterarte de las circunstancias, pues es una posibilidad a la simple observación de los hechos o circunstancias que existe un riesgo de vulneración a los derechos de las personas. Todavía no entro a la materia, todavía no observo si la conducta está basada en el derecho o no. O sea, todavía no hay una resolución judicial al respecto, pero sí estamos observando que hay un riesgo. Es decir, esa es la primera apariencia que nos da. ¿De dónde viene eso de la apariencia del buen derecho? Bueno, viene del latín, ¿sí? Los propios romanos lo usaron. En su latín hablaban de fumus boni iuris. Y si lo pasamos al inglés, idioma universal, sería smoke of ungood right, o sea, humo del buen derecho. Así como cuando tú ves entre neblinas, ¿verdad? Algo no queda muy claro, está como brumoso, como humo, pero tú te das cuenta que hay algo peligroso. Como cuando manejamos en carretera en una zona de neblina, pues no se aprecian los detalles como si estuviéramos en una mañana luminosa, pero sí alcanzas a ver pues que hay un precipicio acá, que hay una montaña allá. Entonces, un poco esa es la idea que nos quiere dar esto de la apariencia del buen derecho. Mira, esta expresión venía desde los romanos. Y luego, permítame un momento porque aparece aquí una leyenda para que no se me vaya el internet. Entonces, permítame un momento. Entonces, fíjate, eh, después ya pasó al mundo contemporáneo y allá en el siglo XIX se empezó a utilizar en España. Se hablaba de la apariencia del buen derecho, para decir que sin entrar en la materia, nada más conociendo, aunque sea muy generalmente, las circunstancias, podemos entender que hay un riesgo para la persona o personas en su esfera jurídica. Y entonces tenemos que tomar medidas cautelares para evitar que esto ocurra o si ya está ocurriendo, cese esa agresividad al derecho. Ya después tendremos tiempo de desarrollar toda la logística de un proceso, pero de pronto vamos a impedir poner en riesgo a las personas. Entonces fue en España donde en el siglo XIX se empezó a utilizar en los tribunales. Y en el caso de nuestro país, en México, a partir de 1993. O sea, no hace mucho, pero tampoco es cosa de ayer. Eh, ¿Cuál es el primer momento que tenemos registrado que se empezó a usar esa expresión en nuestro país? Pues fue cuando el tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa resolvió un incidente. Ahí está el número del incidente y el año 93. Ahora bien, esto generó una tesis aislada que se cita en este documento. Ya sabes que este documento es tuyo, te va a llegar a tu dispositivo. Y el rubro de esa tesis, pero no es una tesis del tribunal, sino en este caso es una tesis de este tribunal colegiado. Entonces dice, suspensión de los actos reclamados, procede concederla si el juzgador de amparo, sin dejar de observar los requisitos del artículo 124 de la ley, acuérdate que estamos hablando de 93,
de la ley de amparo, considera que los actos son aparentemente inconstitucionales. O sea, lo que puede aquí el juez, la autoridad, el órgano de justicia, pues puede conceder la suspensión de acto reclamado, esto es típico en el juicio de amparo, con solo observar que los actos que se reclaman, los actos reclamados, sí pueden ser inconstitucionales, todavía sin decidirlo a fondo, pero con eso pone a resguardo cualquier vulneración que pudiera resultar ya irreparable. Bueno, esto es en el caso del Poder Judicial en general, pero ya nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo lo utiliza esta expresión? Pues la utiliza precisamente en el campo de tomar medidas cautelares. Y sobre eso hay varios criterios y jurisprudencia dictados por el tribunal en distintos momentos. Aquí tienen algunos ejemplos. Ahí te citan, ya sabes, cuando está citada con números arábigos, se trata de jurisprudencia. Cuando se trata de una tesis, es con números romanos. Bueno, pero aquí tienes algunos rubros que, pues en la página del tribunal, tú puedes consultar para que lo leas exactamente cómo desarrolla puntualmente el tribunal este concepto de la apariencia del buen derecho. Por ejemplo, la jurisprudencia 14 de 2015 dice medidas cautelares, su tutela preventiva. Fíjate que si no tuvieras tiempo para consultar todas las tesis y jurisprudencias que se ofrecen en esta lámina y en las siguientes, te pediría, sí, te sugeriría de la mejor manera que esta sí la veas, porque ahí simplemente con la lectura ya en detalle de lo que ahí se establece, podrás entender a cabalidad esta utilización de la apariencia del buen derecho. Pero vamos a seguir, ahora tenemos la 58 del año 2016, es una tesis. Dice, medidas cautelares es improcedente su dictado sobre el presunto incumplimiento de requisitos formales de elegibilidad. En este caso, también aquí, pues es lo contrario, parece que no podemos tomar esas medidas cautelares nada más aduciendo que hay incumplimiento de requisitos formales de inelegibilidad. Ahora tienes la tesis 44 del año 2015. Dice, medidas cautelares procede concederlas respecto de la transmisión en televisión de propaganda colocada en vallas u otros objetos durante un evento público. Entonces, mejor retira eso porque puede causar un daño a la libertad de decisión de los electores y esto puede ya después tener un impacto que no es reversible. Bueno, veamos estas otras tesis. Estamos ahora en la 38 de 2015. Dice, medidas cautelares. La probable promoción personalizada de un servidor público en la propaganda de partidos políticos es suficiente para su adopción. Sí, porque acuérdate que la propia Constitución prohíbe la propaganda a favor de un servidor o servidora pública. Entonces, si estamos ante esto, dice esta tesis del tribunal, con eso es suficiente para que se puedan tomar medidas cautelares. Y luego tienes esta otra, que es la 24 de 2015, que dice medidas cautelares. Cuando se denuncie propaganda en diversos medios diversos a radio y televisión, basta que existan indicios suficientes en su difusión para que la autoridad competente pueda decidir de manera preliminar si se ajustan o no a la normativa aplicable. Cada una de estas tesis y jurisprudencias, pues sería bueno que las pudieras observar. Tenemos la 12 de 2015, medidas cautelares para resolver si deben decretarse o no
el hecho de enunciado debe analizarse en sí mismo y en el contexto en que se presenta. Está diciendo una verdad obvia. Si nos vamos a dar medidas cautelares, tenemos que observar si lo que se está manifestando en la impugnación, pues en el contexto donde sucedieron los hechos, si se pone en riesgo algún derecho de las personas, ya sean físicas o colectivas. Bien, esto por la apariencia del buen derecho. Ahora bien, otro asunto que tenemos que tratar en este momento es la valoración conjunta de la prueba. Sobre este punto, pues observamos que por jurisprudencia en este caso es una tesis del tribunal, dice que el segundo elemento está hablando de la tesis, que el segundo elemento consiste en la irregularidad grave que esté plenamente acreditada, se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas, según consten en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Qué bueno que ya tenemos definidos estos conceptos, porque el órgano de decisión llega a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de la prueba. Aquí está hablando de un asunto que se ventiló en nuestro estado de Oaxaca en unas elecciones y que cada prueba que se aportó, hablando de irregularidades que se cometieron en el día de las elecciones, pues cada prueba por separado nada más daba indicios, era muy endeble, pero ya adminiculados, unidos, estudiados en una forma conjunta, pues fortalecen el criterio del juzgador, le crean convicción. Y esto es cierto porque las pruebas forman un todo, creo que esto lo comentamos en la clase pasada. La prueba es un conjunto en el que están todos los elementos de prueba que se aportaron. Entonces, se va a ir valorando una por una, pero una vez que lo hemos hecho, debemos adminicularlas, debemos unirlas, porque una prueba que solamente causaba ciertos indicios puede verse fortalecida o al contrario, desvanecida cuando la adminiculamos con otras pruebas. Ahora bien, tenemos también la exclusión de la prueba obtenida ilícitamente. Esto es un problema gravísimo porque afecta a las dos disciplinas filosóficas que hemos tratado, a la lógica y también a la epistemología, porque la prueba es considerada ilícita. Y ya ni qué decir de que también afecta a la teoría jurídica. Entonces, las tres columnas sobre las que nos hemos estado sosteniendo para valorar las pruebas, para darles su calificación dentro de una impugnación concreta, pues se ponen así como si fuera un sismo, se ponen en riesgo, ¿verdad? Se agrietan si estamos frente a una prueba ilícita, obtenida ilícitamente. Entonces aquí se les ofrece a ustedes primero una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es cuestión electoral, en donde se dice lo siguiente: la exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional. Por ejemplo, ponte el caso de alguien que tiene una prueba porque grabó una conversación telefónica. Bueno, pues esto no está permitido constitucionalmente, es una prueba ilícita. Y eso es lo que está mostrando como su prueba. Entonces dice aquí esta jurisprudencia que, bueno, la prueba ilícita, cuando hablamos de ella, estamos refiriéndonos tanto a la que se obtuvo violando la Constitución como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación.
Por ejemplo, pues yo grabé esa conversación violando la Constitución y luego la transcribí y la divulgo, o la reproduje de alguna manera y la divulgo. Bueno, son los casos en que puede presentarse esta prueba ilícita. Sin embargo, aquí hay un sin embargo que pues da situaciones de excepción. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la licitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial. En mi ejemplo, ¿cuál fue la violación inicial? Pues intervenir en una conversación telefónica ajena a mí. Ahora bien, dice que estos eventos harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, de manera enunciativa y no limitativa. Dice, se me ocurren estos principios que pueden atenuar la ilicitud de la prueba. Uno de ellos, aquí dice, inciso A, si la contaminación de la prueba se atenúa, va perdiendo esa ilicitud. B, si hay una fuente independiente para la prueba. O sea, hay otra prueba que confirma lo que dice la ilícita, pero esta nueva prueba no es ilícita. Y C, si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Esa es la posición de esta tesis. Veamos sobre ese punto los criterios de nuestro tribunal. Aquí tenemos una jurisprudencia y una tesis. La jurisprudencia es la 10 de 2012 y dice, grabación de comunicaciones privadas carece de valor probatorio en materia electoral. Creo que el rubro está clarísimo, ¿no? A reserva de que, claro, si te interesa, puedes entrar a analizar y a pensar, reflexionar sobre lo que ahí está escrito en esa jurisprudencia. Pero el rubro creo que es claro. Y luego hay una tesis, que en este caso es la 37 de 2004, que dice pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. ¿Cuáles son las pruebas indirectas? Las que nos causan nada, las que nos proporcionan nada más indicios. Por ejemplo, una publicación periodística. Su valor probatorio es muy elemental, muy endeble. Pero si aparecen varias publicaciones en distintos medios, en distintos periódicos, y firmados por distintas personas y coinciden en lo esencial, y si hay además otras pruebas documentales, testimoniales, etcétera, que confirmen lo que se dice en esas notas periodísticas, pues van adquiriendo una mayor convicción. Y en este caso que dice aquí que esas pruebas pueden ser idóneas para actividades ilícitas que puedan realizar los partidos políticos, pues es el caso del Pemex Gay que yo les comenté en el viernes pasado, ¿sí? Donde pues con una prueba indirecta más otra más muchas, se fue observando que podía haber pues sí certeza de lo que había ocurrido, una situación irregular cometida por el Partido Revolucionario Institucional. Bien, ahora la motivación de las decisiones judiciales. Imagínate que tú eres el juzgador, ya sea un juez, un magistrado, una ministra. Eh, ¿Cuál va a ser el motivo de tu decisión judicial? Es decir, ¿para qué tus decisiones? Bueno, pues según esta lámina, las decisiones judiciales tienen dos aplicaciones. La primera es un conjunto de motivos que han conducido al juez a dictar una sentencia en determinado sentido. Imagínate la responsabilidad que tiene un juez, una jueza de cualquier nivel, ¿no? Aquí no importa la jerarquía. Puede ser una jerarquía muy pequeña o puede ser en el más alto tribunal del país. De todas maneras, lo que tú decidas va a impactar en mi vida personal, en mis intereses, en mi expectativa.
aún en materia política. Tú vas a decidir si yo soy o no diputado, si yo soy o no senador, o miembro de ayuntamiento, o gobernador de mi estado, etcétera. Y eso cambia totalmente mi vida, no es una cosa menor. Mi vida va a ser distinta si obtengo el cargo que si no lo obtengo. Y tú lo vas a decidir. Claro, no arbitrariamente, pero la responsabilidad que tienes como impartidor de justicia, pues es francamente muy alta. Entonces, pues tú tienes que tener un basamento fuerte. Tienes que estar cierto de que las pruebas que llegaron a tu escritorio, que están en el expediente, son ciertas. Esto es para ti mismo, ¿sí? Para crearte convicción y porque tienes un sentido de profesionalización. No eres una persona improvisada. Llevas toda una carrera judicial que está constantemente a la vista de todos. Se está refrendando, así como refrendamos nuestras credenciales, nuestro pasaporte, así también tenemos que estar refrendando en cada acto que decidimos nuestra carrera judicial. No la podemos poner en riesgo. Aquí no caben errores, porque los errores afectan y afectan de manera sensible la esfera jurídica de los justiciables. Entonces, en principio, tú tienes que estar seguro que las pruebas que estudiaste, que calificaste y que determinaste en qué medida debe tomarse la decisión con base en ellas, esas pruebas son fehacientes, son ciertas, son idóneas. Pero también el que sean así te sirve como justificación de tu decisión. Tú no estás solo, tú tienes una responsabilidad. Hay responsabilidad de servidor público para que no resulte tu decisión arbitraria, porque tú tienes que actuar de acuerdo a principios de legalidad, constitucionalidad y ahora, a partir del impacto de los derechos humanos en los sistemas jurídicos nacionales, también con principios de convencionalidad. Entonces, en otras palabras, para decirlo así, digamos entre amigos, el que la prueba sea cierta, sea veraz, confiable, te sirve a ti en lo personal para que te quede la convicción de que actuaste con toda honestidad, pero también te sirve para justificar tu resolución, para que no se vea que es arbitraria, sino que está fundamentada perfectamente obedeciendo el mandato de la Constitución, de la ley y ahora incluso de principios de convencionalidad. Ahora, ¿qué funciones entonces tiene la prueba en las decisiones judiciales? Pues ofrece una explicación a los justiciables y el contorno social respecto de las razones de los jueces al sentenciar. Por eso, cuando vemos una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es muy interesante entrar a todo el texto de la sentencia, aunque a veces sea muy amplio. ¿Por qué? Porque ahí vas viendo cómo llegó el asunto a la mesa de los y las magistradas, cuáles eran los agravios que esgrimían las partes en conflicto, las pruebas que presentaron, lo que se comprobó y lo que no se logró comprobar, cómo se calificaron las pruebas, en fin, cuando ya llegamos a los puntos resolutivos, tú mismo como lector ya comprendes que así debe ser la decisión, porque estás al tanto de todo lo que ocurrió. Resolver además el conflicto litigio planteado apegado a derecho. Esa es la función esencial de un órgano de justicia. Resolver los conflictos o litis que se le presenten. Y también el cumplimiento a las reglas del debido proceso. Nosotros vivimos en un sistema de derecho y dentro de ese sistema de derecho, un puntal esencial es precisamente las reglas del debido proceso, que nos hacen sentir a todos la tranquilidad, la seguridad, que en caso de requerirlo,
de tener que acudir a los tribunales ya impugnando o ya impugnante, vamos a tener la posibilidad de que se nos escuche con las reglas del debido proceso. A las y los justiciables, entonces, les resulta esencial la motivación de estas decisiones conforme lo ordena el artículo, entre otros, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Ahora bien, una tratadista, doña Marina Gascón, señala: los estándares de prueba son los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, o sea, los que establecen cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe. Esto está relacionado con lo que vimos el viernes. ¿Te acuerdas que por ahí dijimos, apoyándonos en doctrina, que los hechos no se prueban? Hasta te subrayé eso, te dije, esto nos deja así como congelados, ¿verdad? Porque yo siempre pensé que los hechos se probaban y los autores nos dicen, no, fíjate que no se prueban, los hechos existen, independientemente de pruebas y de ti mismo. Lo que el juez o la jueza, si es una dama, están escuchando o leyendo en el expediente es tu versión de los hechos, que ya no es lo mismo. Una cosa es lo que sucedió y otra lo que yo aprecié que sucedió. Y entonces, si tomo en cuenta esa idea, lo que nos está diciendo doña Marina Gascón queda clarísimo, porque entonces me da la base, la prueba, para decir que debe aceptarse como verdadera la hipótesis de lo que se describe. Yo le di al juzgador una hipótesis, en una afirmación, ocurrió esto y esto. Eso es mi versión. Ahora, el señor, la señora magistrada van a ver mis pruebas y dicen, tiene razón, aquí queda claro que lo que usted dice es cierto. O fíjese que no, aquí está diciendo una cosa muy diferente. Bueno, esa ya es la decisión de los magistrados y magistradas, pero para eso es precisamente mi prueba, para que ellos tengan convicción de que lo que yo les dije es exactamente lo que ocurrió. Ahora bien, también racionalidad, la averiguación de la verdad, es decir, formulación de la sentencia con base en los resultados de la probanza. Esto equivale a lograr la concordancia y convicción. Acuérdate que la convicción es para el propio juez. Él debe estar seguro de lo que dice, no puede titubear, de que lo probado concuerda con lo ocurrido. Fíjate una cosa interesante en este sentido. Y es en el caso de que por eso la sentencia tiene que partir de un principio judicial básico, la exhaustividad. Tiene que hablar de todo lo que se habló en el procedimiento, el que tú quieras, en este caso lo electoral. No puede quedar por ahí algunas cosas sin decidir, sin resolver. Tiene que referirse a todo lo que adujeron una parte y la otra, ¿sí? De manera que si yo aporté 15 pruebas, tiene que señalar prueba por prueba por qué sí o por qué no le hizo convicción. No puede olvidarse por ahí de alguna. Si presenté 15 pruebas, igual que si hubiera presentado 27, tiene que ir viéndolo. Esta prueba, sí por esto. Esta prueba, no por aquello. Y por eso la sentencia puede salir con una enorme cantidad de fojas, porque tiene que ser basada en un principio de exhaustividad. Todo lo que se dice, todo lo que se presentó como agravios, todos los alegatos, todo lo que ocurrió debe estar ahí puntualmente valorado, a favor o en contra de la persona que presentó todo eso. Ahora bien, pasamos a otra. Elementos de derecho de la prueba y la verdad. La prueba y la verdad. Fíjate que siempre tenemos ese problema y no solamente en el derecho.
Lo tenemos hasta en la historia. ¿Cuántas veces te encuentras un documento y crees que te encontraste así una cosa sensacional que va a cambiar el curso de la historia o de lo que se ha comentado como historia? Y oh, qué error. Al tiempo te das cuenta que es un documento apócrifo, falso. Entonces el historiador, el investigador de la historia, tiene necesidad de verificar que las pruebas con las que va a trabajar, los documentos o evidencias que va a tomar en cuenta sean ciertas. No vaya a ser una falsificación, ¿verdad? Entonces aparece el diario de Hitler y tú dices, ¿qué cosa? Mira, nada más que esto es muy importante. No, pues es una falsificación. Bueno, pasa en todas las disciplinas. Ya no digas en el derecho, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos ir calificando y pues viendo que sí sean pruebas adecuadas? Pues primero el material probatorio debe ser idóneo y suficiente. Por eso la ley te dice cuáles pruebas son las que pueden hacer más convicción que otras. Por ejemplo, documentales públicas frente a documentales privadas. Eh, la misma ley te dice, te orienta un poco sobre esto, pero también la valoración racional de la prueba. Ahí es donde debes poner, bueno, yo diría que hasta tu sentido común para darte cuenta de que algunas pruebas no son confiables. Y hasta que tú no tengas la certeza de que lo son, podrías tomarlas como tales. La incidencia lógico-jurídica y proporcional de la prueba con relación directa a los hechos que deben probarse. Si se trata de hechos que son fundamentales para la litis, para resolverla, pues debes tener mucho cuidado que opere la lógica jurídica. Por eso el juez debe tener lógica jurídica, debe ser un experto en ella. Su fin en el proceso es aproximar con la mayor fidelidad posible al juzgador a los hechos ocurridos. Constituye entonces un elemento esencial e imprescindible del proceso judicial. En esto hemos insistido mucho. El juez no sabe lo que ocurrió. Cuando ocurrió, él estaba en su juzgado, en su tribunal, en su oficina, y ni idea. Entonces, lo único que tiene es lo que tú le traes y le trae la otra parte. Al margen que él pueda hacer sus investigaciones, sus averiguaciones, sus diligencias para mejor proveer, que pueda requerir a otras autoridades que le entreguen documentos, etcétera. Pero al margen de eso, pues él no está al tanto de los hechos. Y tienes entonces necesidad de aportarle muy buenas pruebas. Su debida aplicación y tratamiento requiere de transparencia y de justicia abierta como principios judiciales. En la época que vivimos ya no es posible los tribunales secretos. Ya toda la actividad jurídico y judicial debe ser transparentada. Los tribunales ya tienen paredes de cristal, se ve del otro lado. Y eso es bueno. Ya quedaron muy atrás aquellos tiempos terribles en que el tribunal actúa con secrecía. ¿Se acuerdan? Para hablar de un caso dramático en la historia, ¿se acuerdan del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición? Pues ahí los inquisidores, quién sabe qué hacían, ¿verdad? La gente empavorecida no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, lo que hacían lo deshacían. Hoy ya no es posible tener una situación así. Todos los tribunales, no el electoral, sino en general, todo el sistema judicial debe ser transparente, debe ser de puertas abiertas. La gente debe estar enterada qué ocurre. Y por eso, por ejemplo, el tribunal pues una vez que ha resuelto un asunto y que si ha causado estado, ya quedó firme, publica en su página las resoluciones, de manera que tú, yo y cualquier persona que se interese puede acudir y ver ahí en detalle, leer todo lo que se dijo, lo que se alegó, lo que se probó y ver las razones por las cuales el tribunal resolvió de una manera o de otra. Ahora bien,
El tratamiento que el juzgador aplique a la prueba en un proceso judicial, como decíamos, debe transparentarse. De manera que si tú ya eres un juzgador o estás en vísperas de serlo, te gusta, te apasiona ser impartidor de justicia, pues ten la seguridad que a ti te va a tocar ya ese tribunal transparente, de puertas abiertas, que todo el mundo sepa qué estás haciendo en tu oficina, cómo estás resolviendo. Sin embargo, aquí en esta lámina les pongo un caso muy dramático que también lo puedes consultar en línea, pero este caso muy dramático es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá en su sede en San José de Costa Rica. Es el caso que se conoce como BRP y BPC contra el Estado de Nicaragua. Esto ocurrió en 2018, o sea que no tiene mucho. ¿Y quiénes son BRP y BPS? Son iniciales con las que se oculta para no causar daño personal, divulgación de datos personales. BPC es una señora de Nicaragua, una ciudadana nicaragüense, no importa cómo se llame. La corte, claro, tiene nombre y todos los detalles. Y BRP es una niña, su hija, de 9 años. Esta niña empezó a sentir algunos síntomas extraños. La madre la lleva al médico. Esto ocurre en una población de ese país que se llama Jinotepa. La niña se queja de dolores y malestares, la analizan los médicos y descubren algo terrible. Ella era víctima de ataque sexual a sus 9 años por parte de su propio padre. Entonces, cuando los médicos corroboraron esto, la señora, pues muy indignada, levantó un procedimiento penal allá en el tribunal de su lugar. Y pues resulta, por todo lo que ahí comentan, que este tribunal absolvió de manera irregular a esta persona, al agresor. Parece que era un hombre de composición económica y parece que hubo soborno. Y entonces la señora desesperada se fue a la capital de su región, que es la ciudad de Matagalpa, y ahí impugnó contra la decisión del juez local. Pero en el caso de este tribunal, de la cabecera de la entidad, confirmó la exculpación del sujeto. Entonces la señora, en medio de su desesperación, se fue de Nicaragua, logró salir de Nicaragua y ya en el extranjero presentó todo el procedimiento para llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí, en el expediente, se dice algo que pues tendríamos que verlo en su contexto. Aquí esta lámina nada más te alerta, te pone como un foco rojo. Dice textualmente, entrecomillado, no obstante, dice aquí, la falta de exteriorización en el veredicto absolutorio por parte del Tribunal de Jurados de Nicaragua no implica per se, o sea, por sí mismo, una violación a la garantía de motivación. Entonces, aparentemente dice, oiga, ¿qué pasa? Quiere decir que si el tribunal, en este caso el tribunal de jurados, de acuerdo a la estructura judicial que priva en este país hermano, pues no transparentó cómo valoró las pruebas y cómo realizó precisamente su veredicto confirmando la exculpación del sujeto. Bueno, pero sin embargo, la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua a pedir reparación de los daños a la víctima. Y entonces señala qué daños se deben reparar en esta niña por la agresión sufrida y por las reglas tan mal llevadas de ambos procesos.
Bueno, lo que nos interesaba aquí, pues era precisamente subrayar este criterio de la Corte Interamericana, que no obstante, sí condenó a la reparación de los daños. Y desde luego atención psicológica y todo lo que tú puedas imaginar. Incluso se dice ahí que se deberán pagar gastos en materia educativa, nada más en educativo, olvídate de lo médico y de lo psicológico. Nada más en cuestión educativa se le debe garantizar el estudio hasta el nivel profesional y de posgrado, si fuera el caso. O sea, la señora, pues muy valiente, se enfrentó a todo y demostró la agresión tan terrible que sufrió esta muchachita. Pero bueno, ahí queda y ustedes pueden ver esto en el internet ya con todos los detalles. Aquí nada más lo hemos resumido de una manera pues muy, muy encapsulada. Ahora, para que descansemos un poquito, porque después de escuchar estas cosas tan terribles que ocurren en la vida, porque pues son tragedias humanas, para descansar un poquito, veamos algunas frases en torno a la prueba. ¿Se acuerdan que el viernes vimos algunas, entre ellas esa que los dejó congelados, que los hechos de prueba? Bueno, aquí tienen otras frases que quizá nos hagan reflexionar un poquito. En este caso es de Francesco Carneluti. No necesita presentación, Carneluti, un famoso autor italiano. Pero él dice, a mí se me hace muy poético, o sea, yo no sabía que Carneluti, además de ser un jurista de primer nivel, pues tuviera estas dotes poéticas. Dice él, el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas. Detrás de él el enigma del pasado y delante el enigma del futuro. Este círculo, este minúsculo cerco es la prueba. Entonces imagínate que está un sujeto parado en un lugar oscuro, ese sujeto es el señor juez, y está rodeado, ¿qué te gusta? De unas lámparas o unas velas o veladoras que hacen círculo en torno a él. Entonces, atrás de las velas está una oscuridad total, es el pasado que él no conoce. Y ahí dentro del círculo, pasando ese círculo de luces, pues también está oscuro, es el futuro al que él se tiene que enfrentar con su veredicto, con su sentencia. Entonces, lo único que lo puede iluminar y guiar entre estas dos oscuridades son las pruebas. Pues me parece pues muy literario el pensamiento de Carneluti, pero tal vez muy objetivo. Ahora bien, tenemos otro autor, don Luis Vicente Varela, él es argentino. Dice, sin la prueba, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. No, pues tal vez el que corra, ¿verdad? El que tenga más dinero, el que tenga más amistades, el que tenga más influencias. Sin la prueba, pues sería la barbarie. Ahora bien, ¿te acuerdas que ya hemos hablado de don Hernando Davis Echendía, un autor colombiano? Bueno, aquí hay una frase de él. Dice, la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Y eso es cierto, ¿eh? A veces no estamos en un litigio y siempre queremos probar. Por ejemplo, en la escuela faltas y dices, es que falté porque estuve internado, me llevaron al hospital. Así, pruebas, trae tu comprobante, ¿verdad? Y tienes que llevar tu justificante médico en donde se afirma que efectivamente estuviste indispuesto en los días que tú dices. Para todo es prueba, ¿verdad? Oye, fui a tal lugar, ¿y cómo lo pruebas? Háblale a fulanito, con él estuve platicando. Siempre estamos probando, aun cuando no sea en cuestiones judiciales. Por eso dice don Hernando Davis Echendía, la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley los motivos o las razones para llevarle al juez conocimiento de la certeza sobre los hechos. Fíjate cómo todos los autores, cada uno con sus palabras y enfoques, van diciendo lo mismo.
Yo le afirmo algo al juez y el juez, pues, lo primero que va a decir, pues, pruebe usted. ¿Cómo lo prueba? ¿Cómo sé yo que lo que usted dice es verdad? Entonces es cuando debo yo decir, pues mire, aquí tengo este documento, aquí tengo unos testigos, peritajes, en fin, según el asunto que quiera yo probar. Y luego, pues hay una frase popular, ya no es de autor, sino popular, que dice, tanto vale no tener derecho como no poderlo probar. ¿Cuántas veces a lo mejor a ti te ocurrió en tu vida, sin llegar a un asunto judicial, que no te creyeron? Y tú decías, pero si así fue, a Dios le consta, pues sí, perdóname lo irreverente, pero yo no puedo llamar a Dios a que venga a corroborar lo que tú dices. Entonces no tenías pruebas, pues es como si no hubiera pasado lo que tú dices. Teníamos que confiar en ti. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Tú confiarías en mí? Entonces, si no tienes pruebas, pues francamente lo que no se puede probar no existió. Eso es una situación muy dramática, pero es cierta. Ahora bien, características relevantes de la aplicación de la justicia, pero ya en materia electoral. Fíjate, yo les dije desde un principio, hay reglas generales del proceso. Incluso hay una teoría general del proceso, donde estudias el proceso en cualquier disciplina que se presente, civil, penal, mercantil, laboral, lo que tú quieras. Y claro, también electoral. Y te acuerdas que hasta había una pregunta que decía, ¿se puede hacer una teoría general de la prueba? Pues sí, sí se puede hacer, nada más tomando en cuenta que hay materias en las que hay circunstancias especiales, se acordarán de eso. Bueno, pues ha llegado el momento de ver, a ver, en materia de justicia electoral, ¿por qué razón es especial? ¿Qué tiene lo electoral que no tengan las demás disciplinas? Pues ahí va. Mira, entre muchos otros aspectos, se puede mencionar lo siguiente. Claro, podríamos hacer aquí toda una explicación, nos llevaríamos unas 3 horas, pero concretamente yo te digo esto. Mira, una primera característica que hace a lo electoral diferente a otros procedimientos, civil, penal, lo que quieras, es su involucramiento conjunto en una sociedad y en una realidad política. Fíjate, cuando hay un problema de orden civil, pues estamos, por ejemplo, tú dices que este es tu terreno, yo digo que es el mío. O tú dices que no cumplí con las especificaciones o estipulaciones de un contrato, yo digo que sí, y nos vamos a pleito. Pero ese pleito nos enfrenta a ti y a mí, nos afecta en nuestra esfera jurídica a nosotros dos, ¿sí? Pero el resto de la sociedad ni se entera, si somos discretos, ni siquiera se enteran que tuvimos ese pleito. En cambio, lo político electoral está toda la colectividad afectada. Así se trate de un ayuntamiento en una población muy alejada del país, o se trate de las autoridades federales, por ejemplo, del presidente de la República. Todo el mundo está pendiente a ver qué pasó, ganó o no ganó. El instituto da estos cómputos, pero el último cómputo lo da el tribunal, una vez que ha resuelto impugnaciones, o si incluso si no se presenta ninguna. Así lo mandata la Constitución y la ley. Entonces está el país entero así pendiente de ver qué dice el tribunal. Y no solamente está pendiente el país, está pendiente el mundo, nuestros corresponsales que están llevando noticias a todas partes del mundo. Las embajadas y sedes diplomáticas están enviando mensajes a su país. Y todo el mundo está así en vilo para ver, bueno, en qué quedó. Entonces es una situación que involucra a todo mundo porque es una situación política y hay una gran diferencia. Pero otra más, la brevedad de los plazos por razones obvias. El día de toma de posesión de los cargos de elección popular va a llegar. Todos como abogados sabemos que los plazos son fatales, así sean plazos en un periodo muy pequeño o en un periodo muy largo. El plazo es un acto futuro e incierto, ¿sí?
es un acontecimiento futuro e incierto o cierto. No, es cierto. La condición puede ocurrir o no. El término llega. Si yo digo 31 de diciembre de 2022, ese día va a llegar. A lo mejor yo no llego, pero el día llega, conmigo y sin mí. Por eso, el acontecimiento futuro y cierto es el plazo. Y entonces aquí tenemos plazos muy breves. Por esa razón, pues hay necesidad de, de resolver de inmediato. Y es un problemón porque estás con la presión de resolver y por el otro de verificar todas las pruebas y demás. Y a veces son expedientes muy amplios, donde hay todo tipo de pruebas y con ese principio de exhaustividad tenemos que observarlas todas. Por eso las jornadas en los tribunales electorales es verdaderamente agotadora en tiempos de proceso electoral, porque no podría ser de otra manera. A veces tenemos que actuar de esa forma. Yo les puse un ejemplo en el viernes pasado. ¿Se acuerdan cómo en la Ciudad de México, que ya urgía que se integrara al Congreso de la ciudad, pues la Sala Superior, actuando en plenitud de jurisdicción, resolvió la asignación de diputaciones de representación proporcional, porque no se podía poner en riesgo que llegara el día y no pudieran tomar posesión los y las diputadas correspondientes. Ahora, conviene entonces vincular adecuadamente tres elementos para valorar las pruebas: la metodología o técnica jurídico-procesal. Claro, antes que hablar de epistemología y de reglas de la lógica, pues primero tenemos que ser muy cuidadosos en las reglas judiciales que aplican en el proceso electoral judicial o judicial electoral. También, claro, con las reglas de la epistemología aplicada al sistema probatorio electoral y las reglas de la lógica jurídica. Entonces tenemos que tener esas tres como columnas sobre las que descanse todas nuestras resoluciones. De ahí la existencia de este diplomado. Este diplomado se hizo pensando precisamente en darte herramientas, sugerencias, incluso inquietudes, para que tú mismo investigues, profundices. Y ahora que has desarrollado todo este diplomado y que has escuchado a profesores y profesoras con distintas formaciones, distintas lecturas, distintos enfoques, pues ya tienes una idea muy, muy general, muy global, y tú puedes aplicar tu propio criterio. Pero ya puedes ver esto con otra perspectiva que antes que tomaras el diplomado. Ahora bien, conclusión para el caso de la importancia judicial de la prueba. El tema de la prueba, definición, constitución, medios de prueba, ofrecimiento, admisión, desahogo, valoración y consecuencias, impactan en la resolución y se erigen en aspectos esenciales de un proceso judicial. Yo te decía, la prueba es como la columna vertebral en un organismo. La prueba es así el elemento central. En su caso, el derecho procesal electoral se requiere tomar en cuenta varios parámetros específicos propios de esta especialidad para vincularlo con la epistemología jurídica, dado que resulta esencial para que el operador de la justicia de la prueba vea que sea lícita, idónea y veraz. Y aquí hay un rengloncito como perdido en esta lámina, como que no quiere aparecer. Y sin embargo, yo diría que pues, le pongas ahí un foco rojo, si tuviéramos la posibilidad ahorita con la máquina de poner un subrayado un amarillito, rojo, cosas así. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque dice prueba viene del latín probo. Si has oído esa palabra, fulano es probo. ¿Y eso qué significa? Probo significa honesto, correcto, maduro, ¿sí? O sea, una persona confiable. Un hombre probo es un hombre respetable,
confiable, valioso, una persona honesta. Y de ahí viene la palabra prueba. Quiere decir que la prueba que tú ofrezcas al juzgador, y por ese principio de que no se debe mentir ante autoridad, porque hay sanción para ello, pues la prueba que tú ofrezcas en principio del ser idónea, veraz, confiable. Otra cosa es que el juzgador va, claro, a valorar si estamos hablando de lo mismo, pero en principio tú debes actuar de buena fe, entregando pruebas confiables, porque además que hicieras lo contrario, pues cometes un delito y estarías envuelto en un problema tremendo. Pero es que la prueba en sí viene de probo. Tú y tú son hombres y mujeres probos o probas. ¿Por qué? Porque son gente honesta, porque son gente veraz, apegada a derecho. Por eso ese rengloncito que aparece así como que se fue sin que nos diéramos cuenta, pues yo lo pondría hasta con mayúsculas. Ahora bien, aquí tienes una historia de las pruebas judiciales, pero esta situación la voy a dar por sentada, porque esta la puedes leer con calma ahora que te llegue la presentación, pues al amor de un café, ahí vas viendo cómo hacían los antiguos, cómo hacían en la época medieval, que ya hemos contado, y otras cosas interesantes. Vamos a pasar a otros aspectos que me parecen más importantes, porque pues el tiempo es breve y la, la temática muy amplia. Entonces, aquello que puedes ver en las láminas sin ningún contratiempo, lo dejamos, en la idea de que sí vas a tener un tiempecito para verlas. Pero mira, los principios en un sistema probatorio tiene principios y normas. Así lo definen los autores, la doctrina. ¿Qué entiendo por principios? Principios son reglas que vienen generalmente de la ética, o sea, de la buena conducta, la conducta aceptable en una sociedad, y se transforman en normas o en reglas cuando ya están mandatadas en una norma jurídica. Aquí tienes un ejemplo. Por ejemplo, un principio que es de nuestro sistema jurídico electoral. Dice, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Yo cometo un ilícito y luego me quiero aprovechar de él. Eso no debe ser. Aquí este principio es negativo. Dice, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Aquí me invita a no hacer, por eso es negativo. Ahora, si yo me voy a la norma donde esté ese principio, me encuentro que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el artículo 74 en su primer párrafo dice textualmente, los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor en medio de impugnación alguno causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Si tú te das cuenta de lo que dice la norma, la Ley General del Sistema de Medios, pues es lo que dice el principio. El principio ahora ya deja de ser solamente un principio, se convierte en una norma. Y fíjate que los casos se dan. Hace algún tiempo, en una elección, esto ocurrió en la ciudad de Toluca, pues resulta que en una casilla llegó el momento del escrutinio y cómputo. Ya habían dejado de pasar los y las electoras y ahí vamos al caso de extraer las boletas y escrutarlas, escogerlas, seleccionarlas y luego computarizarlas. Entonces, los escrutadores de la mesa directiva de casilla hicieron lo propio. Todos estaban ahí observando. Los representantes de partido, los demás miembros de la mesa directiva de casilla, en fin. Cuando terminaron de escrutar, de que dijeron aquí todos los del partido A, aquí todos los del partido B, de la coalición C, entonces el representante de un partido dijo, quiero pensar de buena fe
porque a lo mejor estaba actuando de mala fe, pero quiero pensar que de buena fe dijo: oigan, ya que están escrutados, debe pasar el representante de cada partido para contar sus votos de su partido, claro, delante de todos. Lo bueno es que quien actuaba como presidente de casilla, pues dijo: no, espérese, yo tomé el curso y a mí nunca me dijeron eso. Esos votos no los puedo yo tomar, esas papeletas no las puedo tomar ni yo como presidente de casilla. Yo que las tomo y las echo a perder, las contamino. Esto lo manejan solamente quienes fungen como escrutadores. Todos vamos a estar aquí. El cómputo se va a hacer cantado 1, 2, 3, 10, 100 para el partido A. Y todos vamos a darnos cuenta. Pero solo lo van a manejar los escrutadores. Así que ni lo piense. Pero fíjate qué tal que no hubiera tenido primero este conocimiento, esta persona tan firme. Y dos, tan valiente, ¿verdad? No titubeó. Pues si hubiera cada quien despachado ahí. Y aunque no hubieran hecho trampa, tal vez el mismo partido que provocó esto diría: pasó esto y esto y esto, ¿y qué creen? No, pues nulidad de votación recibida en casilla. Si te das cuenta, quizás ahí perdió ese partido, era evidente que había perdido, y pues aquí salía con esto y todos caían en la trampa. Bueno, es un ejemplo. La vida está hecha con más detalle que la imaginación. Yo te pongo un ejemplo que se ocurrió. Afortunadamente no llegó la sangre al río. ¿Por qué? Pues porque esta persona sí sabía y se enfrentó y lo hizo con tal seguridad que ya nadie dijo nada. Nadie volvió a mencionar nada sobre el asunto y todo transcurrió muy bien. Ahora bien, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, publicada en 1996 y cuya última reforma data de este año, del 19 de abril del mes pasado, pues tiene una parte de reglas comunes. Es una ley muy corta en artículos. Tiene 110 artículos de fondo más transitorios, pero en sus artículos del 6 al 33 tiene las reglas comunes y dentro de ellas están los artículos 14, 15 y 16 que están especificados a la materia de prueba. Nada más con una aclaración, este, ahí están las reglas comunes, pero luego tú tienes que ir al medio impugnativo de qué se trate, porque a veces hay cosas que sí son de excepción. Y entonces las láminas que siguen van señalando esto. Mira, ahí están las pruebas que se pueden autorizar, que pueden ser presentadas y admitidas y, claro, valoradas en la materia impugnativa electoral. Documentales públicas, privadas, técnicas presuncionales, tanto legales como humanas, instrumental de actuaciones, que de hecho es todo el expediente, todo lo que obra en expediente, y luego confesional, testimonial, reconocimientos o inspecciones judiciales y pruebas periciales. Esas están muy recortadas en cuanto que solamente se pueden utilizar en aquellos litigios electorales que no tengan de por medio proceso electoral o resultados de elecciones. Se aplica mucho para la cuestión contable, la pericial contable, para hablar de las finanzas y los reportes que tienen que hacer, por ejemplo, los partidos respecto a los ingresos que reciben y a cómo egresan sus gastos. Entonces ahí una pericial contable cuenta mucho. En fin, esta parte, pues ahí queda, son transcripciones de la ley que tú puedes fácilmente ver. Vamos a saltarnos todo esto, no tiene mayor problema. Esto de control legal me interesa mucho. Las partes que me estoy saltando no crean que es porque no las estudié, no las sé y mejor que no se den cuenta, sino porque el tiempo apremia. Y si no le damos marcha adelante, va a quedar este trunco ideas esenciales. Pero todo lo que me estoy saltando es algo que tú puedes ver con calma y no es confuso. Pero mira, esto sí me interesa, el control legal. Déjame ver. Aquí está.
Fíjate que la primera pregunta que nos hacemos es en este sentido. Oiga, ¿y si un juez o un magistrado o magistrada pues hicieran una mala valoración? Porque finalmente son seres humanos, no porque actúen de mala fe, obviamente, pues se pueden equivocar. ¿Y no hay para los justiciables alguna garantía que les sirva para poder impugnar? Sí, sí, hay toda una cadena impugnativa, incluso dentro del mismo tribunal. Mira, para los actos que se refieren a autoridades administrativas, o sea, para el instituto, siempre será impugnable ante los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, ante el Tribunal Electoral. Pero aún dentro del tribunal, por jerarquía, cabe el que se pueda ir a una segunda instancia, por así decirlo. El caso más ejemplificativo es el recurso de reconsideración. Ese recurso de reconsideración ha ampliado mucho su cobertura de procedencia. Pero entre las cosas que se conocen y resuelven en un recurso de reconsideración, se da el caso de que una decisión de una sala regional pueda pasar a la última consideración de la sala superior, que ya jerárquicamente pues es la cúpula del tribunal. Vamos a suponer en un juicio de inconformidad, tú te quejas de que en una elección de diputados federales ocurrieron tales irregularidades el día de la jornada electoral, por ejemplo. Esto va a conocerse y resolverse en una sala regional. Ponte en la sala Guadalajara de la primera circunscripción plurinominal. Sin embargo, lo que ahí se decida puede ser impugnado a través del recurso de reconsideración y entonces pasaría a sala superior, que será la última instancia que va a resolver. Y así como esto, pues también lo puedes observar. Por ejemplo, cuando la sala, en mi ejemplo, Sala Guadalajara, inaplicó o aplicó normas que se consideraban inconstitucionales. Ya ven ustedes que el tribunal tiene, de acuerdo a la Constitución, artículo 99, y de acuerdo a las leyes reglamentarias, como la orgánica del Poder Judicial de la Federación, la facultad de inaplicar normas de carácter electoral que se consideren inconstitucionales. Claro, eso está acotado también en varios aspectos, pero es una facultad de las salas. Entonces, ¿qué pasa si Sala Guadalajara toma la decisión de inaplicar o aplicar una norma de esta naturaleza? También cabe el recurso de reconsideración. Entonces, para poner algunos ejemplos de que dentro del propio tribunal podemos acudir a una instancia superior. Entonces, sí hay un control, pero también lo hay en la cuestión interpretativa. Desde luego, la Constitución está por encima de cualquier ley o reglamento que pudiera ir en contra de sus principios o de sus resoluciones. Ahora bien, aquí está precisamente la facultad de inaplicación que tiene el tribunal en todas sus salas. Y aquí también hay otra cosa que, aparte de esa segunda instancia y de esa jerarquía de normas que debe prevalecer, dice, además con la orientación de justicia abierta, que ya el tribunal practica de mucho tiempo atrás, esto no es de ayer ni de antes de la pandemia, esto ya tiene sus ayeres, de justicia abierta y de transparencia judicial, las resoluciones del tribunal se encuentran a la disposición de cualquier persona. Tú entras a la página y puedes verla, como decíamos, pero además se organizan periódicamente foros sobre distintas temáticas como el Observatorio Judicial Electoral. El propio tribunal promueve y lleva a cabo estos eventos de observatorio de justicia electoral.
Y ahí, pues se habla de muchos temas. Cada vez que hay un observatorio, generalmente hay un tema concreto. Por ejemplo, cuando se habló hace algún tiempo de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos político-electorales de los pueblos, o sea, de las personas indígenas, pues hubo un observatorio. Y entonces llegan académicos que analizan las sentencias y dan sus opiniones, no necesariamente buenas ni malas, sino lo que ellos desde el punto de vista académico consideran que es acertado o que es no acertado. Y se forma un debate y la gente opina y esto está transparentando todo lo que hace el tribunal. Yo recuerdo que en el 7 Observatorio Judicial Electoral incluso contamos con la presencia de la doctora Rigoberta Mancho. Ya saben que esta dama pues es premio Nobel, es una guatemalteca muy ilustre que ha luchado siempre por las condiciones de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué mejor que la doctora Rigoberta para hablar de estas cosas y dar sus puntos de vista, siempre muy interesantes? Y es un ejemplo, no es que sea el único caso, pero es un ejemplo de cómo el tribunal procura que sus decisiones se transparenten y que los académicos también puedan opinar y dar puntos de vista que muchas veces son muy valiosos, sobre todo porque ellos ven las cosas desde otro ángulo. Ahora bien, en cuanto al control legal, otro asunto importante consiste en que el proyecto de resolución, como ustedes saben, una ponencia que integra una sala, sea la superior o las regionales, a una ponencia, al frente está una magistrada o un magistrado, elaboran el proyecto de resolución, pero lo circulan a sus pares para que en sesión pública, que puedes tú verlo incluso virtualmente, todo lo que ahí se discute, pues tú observes por qué se toma tal o cual decisión. A esas sesiones públicas podemos acudir los particulares sin más compromiso que llegar con toda oportunidad y además guardar el debido respeto y decoro que merece un recinto judicial. Podemos acudir quienes queramos y tengamos un interés de observarlo directamente, pero también podemos verlo vía canal judicial. Y si tú has tenido esa experiencia de ver esas resoluciones, abiertamente ahí magistrados y magistradas del Pleno pues discuten, dan sus puntos de vista, están de acuerdo en unos casos, en otros no. Y es muy interesante porque estás frente a personas de una gran valía y de un conocimiento que no se pone a discusión. Y a veces dices cuando escuchas a uno de los integrantes del Pleno, no, pues este seguramente es la resolución, pero luego habla otra u otro de los integrantes y entonces ya empieza a dudar, parece que no, porque pues, sí se puede también ver desde este ángulo. Y entonces ahí finalmente llegan a un acuerdo. Es muy interesante ver cómo estas decisiones pues se hacen frente a cámaras, para que todo el mundo sepamos cuál es la posición de cada uno de los magistrados y magistradas de un pleno. Bien el momento de las conclusiones. Pero en conclusiones, vamos a ver, son mis conclusiones. Eso no quiere decir que sean tuyas. A lo mejor estás de acuerdo en unas y en otras no. Dice aquí, son 18. ¿Ah? Así que paciencia. Mira, la primera dice, la prueba representa la parte medular de un proceso judicial. Creo que en eso estamos de acuerdo. Sí, dijimos, es como la columna vertebral. Si yo voy a un museo de antropología y le quito al dinosaurio su columna vertebral, se caen todos los huesos. La columna es la que los tiene sostenidos. Ahora bien, la prueba en materia electoral presenta características específicas por su ámbito de afectación social y política. ¿Sí? Ya vimos que no es lo mismo un asunto donde hay dos partes, el trabajador y el patrón, a una cosa que está involucrado el país. Tercero,
Se cuenta con una teoría general de la prueba en materia electoral, así como hay una teoría general del proceso, y seguramente quienes son abogados, abogadas, en su licenciatura llevaron esa materia y se les dijo, mira, vamos a conocer los elementos de un proceso. No importa si es civil, penal, mercantil o laboral, hay cosas en las que todos coinciden. Pues así también hay una teoría general de la prueba. Ya vimos que sí, nada más que tomando en cuenta que cada especificidad jurídica puede variar. Otra, las pruebas deben confirmar la veracidad o no de los argumentos de las partes. Lo que prueba una prueba, válgase esa redundancia, lo que prueba una prueba es lo que tú dices que pasó. No necesariamente es así que pasó. Bueno, pero lo que vas a probar es que lo que dices sí es cierto. Nos saltamos una, si ustedes se pudieron dar cuenta, se debe distinguir entre fuente de la prueba y medio de la prueba. ¿Te acuerdas que yo les dije? La fuente es el hecho en donde están las circunstancias, los elementos, donde está la prueba. Y no tiene nada que ver con que se convierta en prueba. Te dije yo cuando fuimos al día de la jornada electoral y éramos miembros de casilla, tú eras la presidenta, yo era el secretario, nuestra amiga una de las escrutadoras, etcétera, pues tuvimos que llenar documentos de toda índole, desde la instalación de la casilla. Bueno, llenamos documentos a lo largo del día, pero lo hicimos apegado a las instrucciones que nos dio el instituto. Pero nunca nos imaginamos que ese documento que estábamos firmando todos un día llegaría hasta la mesa de trabajo de una magistrada del Tribunal Electoral, ¿verdad? Sin embargo, así ocurrió. Entonces, la fuente es esa acta que levantamos ese día. Pero una vez que se entrega como prueba y se anexa al expediente, se nos vuelve entonces algo diferente, medio de prueba. El mismo documento que era fuente se convierte en medio de prueba. Ahora bien, la prueba en materia electoral está limitada por la ley. La ley de aplicación es la general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y ya vimos que son los artículos 14, 15 y 16 de esa ley, donde están las reglas comunes para las pruebas. Nada más que cuidado, no te quedes nada más con esos 3 artículos. Cuando tengas que utilizar un medio impugnativo concreto, ¿sí? Por ejemplo, el juicio de revisión constitucional electoral, el recurso de reconsideración, etcétera, fíjate en donde está regulado en esa misma ley tu medio, a ver si no hay una situación de excepción para el caso de la prueba, porque sí puede haberlo y lo hay. Ahora bien, la prueba en materia electoral está limitada por la ley. Existen disposiciones comunes para las pruebas en materia electoral y otras particulares de algunos medios de impugnación. Bueno, ahora, al margen de estas disposiciones generales referentes a la prueba en materia electoral, en la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral existen normas específicas aplicables en determinados medios impugnativos. Era lo que yo les decía. Igualmente, pero en otra ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el reglamento interno del tribunal, que también es un documento básico, hay disposiciones importantes al respecto. Por eso mi súplica, mi punto rojo, por favor, tómenlo en cuenta. No crean que conociendo bien los artículos que les he mencionado, 14, 15, 16, ya saben todo sobre la prueba. No, habrá que ver el medio concreto. Incluso hay que irnos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la parte conducente, y también en el reglamento interno del tribunal, para que no nos llevemos una desagradable sorpresa de que pues había una regla de excepción. Se debe distinguir entre sistema probatorio electoral, principios y reglas de la prueba,
su ofrecimiento, admisión, desahogo, valoración individual y conjunta, adminiculación y resultado de la resolución correspondiente. Acuérdense que las pruebas forman un todo. Ya vimos que hay jurisprudencia incluso al respecto. Entonces deben valorar en conjunto. Primero se van a valorar separadamente y a lo mejor ahí la convicción que te causan es muy endeble, pero ya con toda la adminiculación te puede dar una convicción mucho más fuerte. No siempre existe identidad entre la verdad táctica y la verdad procesal. Es decir, la verdad a veces no concuerda con la verdad que está sentada en el expediente. Eso no debiera ocurrir, pero sí puede ocurrir. Y la gente pues se siente muy mal porque dice, mire, así no fue exactamente, pero yo no pude, no tuve la probanza, pues para mostrar esto. Sí, desgraciadamente puede haber diferencia entre la verdad real y la verdad procesal, y no porque nadie haya actuado de mala fe, solamente porque la realidad pues no fue captada oportunamente por una prueba que nos diera toda la realidad en su exacta dimensión. Existen medios de control por eso respecto a las decisiones judiciales sobre los hechos ocurridos. El tribunal tiene como uno de sus ejes transversales de acción la transparencia de sus actos de autoridad, entre ellos sus resoluciones. Eso es lo que hace hermoso el trabajo en el tribunal, que todo cuanto hace y cuanto decide se transparenta, tanto para quienes están dentro del tribunal como servidoras o servidores públicos, cuando también, claro, para la opinión pública. No esconde, no oculta cosas, actúa con entera transparencia. Y esto, repito, no es de este año o de hace un año. Esta es una política que ya tiene sus ayeres. El sistema de medios de impugnación es amplio. Sí, hay muchas vías. Imagínate el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, bueno, son varios medios impugnativos y ha ampliado en algunos casos sus vías impugnativas, por ejemplo, con el juicio electoral y su gama de procedencia. Por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano empezó con una cobertura muy pequeña y ahora ha adquirido una dimensión extraordinaria en beneficio de la ciudadanía. Y eso por decir un ejemplo. Ahora viene esto, de cualquier forma, en todos los medios impugnativos, como sucede en el campo general de los procesos judiciales, la probanza es el elemento fundamental para que los justiciables logren la satisfacción de sus pretensiones litigiosas, pero también para que el órgano de justicia adquiera convicción suficiente de los hechos ocurridos y, en consecuencia, emita su sentencia cumpliendo con principios constitucionales de motivación y fundamentación. La epistemología aplicada al sistema probatorio en materia judicial electoral es una especialidad de la epistemología general como parte de la filosofía que estudia las reglas del conocimiento. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es la cadena de derivación? Es una verdadera cadena, son eslabón tras eslabón. Primero empezamos, ¿se acuerdan el viernes? Determinando qué entiendo por epistemología en general, como una parte de la filosofía que se dedica a las reglas del conocimiento. Luego, dentro de ella, una especialidad, la epistemología jurídica, la epistemología aplicada al mundo del derecho, a la profesión del derecho. Y dentro de ella la epistemología judicial, para específicamente las tareas que se asignan al juzgador. Y dentro de eso, la epistemología jurídica aplicable al sistema probatorio judicial de cualquier naturaleza, civil, penal, mercantil. Y dentro de eso, la epistemología jurídica aplicable al sistema probatorio judicial electoral, que esa fue nuestra materia.
Eso fue lo que se nos encomendó que habláramos con ustedes. Pero para llegar a esto, tuve que llevar una cadenita, así como si fuera una escalera. Fui subiendo un escalón y otro y otro y otro, hasta que encontré lo que nos interesaba, la epistemología jurídica aplicable al sistema probatorio judicial electoral. Y 18 y última, al vincular adecuadamente los principios de la técnica jurídica. Claro, si tú no tienes técnica jurídica, si no eres abogado, si no conoces términos como adminicular, admitir, valorar la prueba, bueno, pues no puedes trabajar con las pruebas, no es algo que esté en tu mundo, como tampoco está en el mío intervenir en una operación de neurocirugía, ¿verdad? Entonces, debes primero conocer muy bien la técnica jurídica en materia judicial, pero a esto le agregamos el conocimiento de la epistemología aplicada a la prueba en materia judicial electoral y todavía un tercer elemento, la ética judicial electoral. Entonces, se estructura un cuadro sistemático, completo, integral, que el operador de este tipo de justicia puede crear y fortalecer para su convicción y de esa manera cumplir con los principios constitucionales de motivación y fundamentación en sus resoluciones. Acuérdate lo que dice Carneluti. El juez está entre dos sombras. Una negra, 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 que es el pasado que no conoce. Y otra negra, 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 que es el futuro que tampoco conoce. Y él está con una lamparita ahí tratando de encontrar el camino. Es, pues si tú lo quieres, muy gráfico, muy romántico, muy novelesco, pero un poco así es la labor del juez. Y por eso, por ejemplo, cuando tiene esa experiencia de que se habla, ese plus de haber caminado mucho en el mundo judicial, pues eso es indudablemente un elemento valiosísimo para él mismo y para las personas que tienen encomendado su asunto en sus manos. Y bueno, pues ahí termina esta exposición. Ahí nada más hay una laminita que dice que esto no vayas a andar vendiendo por ahí en forma clandestina y esas cosas. Pero pues este es el fin de esta presentación. Ahora, una súplica. No se los voy a poder enviar en este momento porque sería muy difícil que pudiera encontrar que me lo enviara. Lo más probable es que te llegue mañana. Entonces, si hoy dan las 12 de la noche y no lo has recibido, no te angusties, no quiere decir que ya me olvidé o que soy un irresponsable. Lo que pasa es que, bueno, pues ya es la hora en que la gente se va retirando y podemos enviarlo mañana en cuanto sea posible en el curso de la mañana. Pero tú lo vas a tener y ahí podrás ver pues todos esos aspectos ya con más calma. Ahora, si me lo permiten, voy a dejar de compartir. Y bueno, es el momento en que puedan plantear alguna duda, alguna inquietud o algún comentario, porque ustedes, si tomaron este diplomado, presumo que les gustan estas materias. Quizás tienen formación filosófica, quizás han estudiado por su cuenta, a lo mejor podemos encontrar aquí personas que tienen esa especialidad, además de ser abogados o sociólogos, cualquier otra disciplina humanística. Y entonces, bueno, nos pueden enriquecer con comentarios, con experiencias que hayan tenido, lecturas, en fin. Quien quiera levantar su mano, con mucho gusto lo escuchamos. Maestra Evelyn, ¿está usted por ahí todavía? Sí, doctor, estoy aquí. Ah, muy bien. Sí, porque la maestra Evelyn no crean que está así con poco trabajo, tiene muchísimo y luego pues tiene que dedicar su tiempo a otras cosas. Pero me da tanta alegría ver la maestra Evelyn. ¿Usted no tiene por ahí cuestiones de chat que nos hayan puesto, algún recadito, alguna cosa? No, doctor, no hay ningún mensaje en el chat. Bueno, pues entonces, si no hay ningún comentario, pues todavía nos faltan 5 minutos.
No, que 5 minutos. Nos faltan casi 8 minutos, una cosa así. Acaba de llegar un comentario. A ver. Doctor, felicitaciones. Es de Eldi Darani Dávila Álvarez. Ah, qué linda, ¿verdad? Se Como lo siempre, agradezco. Como siempre, excelentes ponencias. Soy fan de sus clases. He tenido la oportunidad de ser su alumna en varios diplomados. ¡Qué barbaridad! ¡Qué paciencia! Imagínese. Le estoy muy reconocido. Le agradezco públicamente su fineza. Para un profesor, pues esos comentarios son como oro molido, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Si Muchas gracias. Realmente siempre sus ponencias son excelentes. Le repito, soy fan de sus clases y sí he tenido la oportunidad de tomar algunos diplomados en donde usted ha sido excelente ponente en ellos y nos ha dejado grandes aprendizajes. Amplía mucho la información, siempre nos corrobora y pues despeja dudas también, obviamente, pero aprendemos mucho, que es lo importante. Muchísimas gracias. Pues le digo, esas son medallitas para uno. Si fueran medallas, estaría yo como, con todo el respeto que merece su memoria, como nuestro buen presidente don Porfirio Díaz, que ya ven que tenía todo su pecho cubierto de medallas, ¿verdad? Les agradezco mucho su fineza, les mando desde aquí un fuerte abrazo y mi súplica de siempre, cuídense mucho, no se confíen que ya estamos un poquito más relajados, no hay que seguir guardándonos un poco, ¿verdad? Para que nos llevamos un susto. Y pues ha sido una alegría participar en este diplomado. Por ahí les va a llegar mañana, en el curso de la mañana, su presentación. Maestra Evelyn, pues si usted nos autoriza. Claro, solo antes, doctor, el último mensaje de Javier. Doctor, muchas gracias, excelentes clases, felicidades por el diplomado y por el Día del Maestro. Buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Pues se cuidan muchísimo, maestra Evelyn. Saludos en casa con mucho cariño y estamos a vernos en otro.